Buenas noches, hermanos, nuevamente. Hermanos y hermanas, gracias por estar aquí presentes. Tenemos el cambio de hora, capaz que por eso somos relativamente pocos hasta ahorita. Y bienvenidos a este estudio número 28 sobre el tema de escudriñando sobre el bautismo. Y la semana pasada terminamos finalmente de escudriñar todos y cada uno de los 8 ejemplos de bautismo para salvación que nos muestra la Biblia. Así que hoy vamos a hablar un poco de algunos temas generales también adicionales y escudriñar quizás un poquito más. Veamos primeramente, no se mueve esto. Veamos primeramente Romanos 6 del 1 al 4. Romanos 6 del 1 al 4. Si alguien quiere leerlo, por favor. ¿Alguno de ustedes, hermanos o hermanas? Amén. Ok, hermana Ana. Sí, nada más déjenme ver. Sí, y déjeme abrir la pantalla para poder verle por lo menos los nombres. Vamos. Hermanito, el que está ahí en la pantalla, ¿cierto? Sí, está en la pantalla también, pero si ustedes Bueno, quieren yo buscarlo lo en leo, sus Biblias. hermanito, yo se lo leo. Ok, Yo se lo leo. ok, hermana Olga, siga. Muerto al pecado es el título yo pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Amén. Entonces les pregunto, hermanos y hermanas, ¿creen aquí que cuando se está hablando del bautismo, se está hablando del bautismo en agua? ¿O quizás sea algún otro tipo de bautismo del que se está hablando aquí en este pasaje de Romanos 6? Un bautismo espiritual, digamos, podría ser, que muchos a veces hablan de eso, de que hay bautismos espirituales aparte, fuera del bautismo de agua. O aquí la palabra, o aquí esto se está refiriendo al bautismo en agua. Sí, hermano, bautismo en agua. Bautismo en agua, ¿verdad? ¿Alguien opina lo contrario? ¿Alguno de ustedes? ¿Tiene Hermano, alguna? el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él, o sea que es bautismo en agua, hermano. Sí, y esa representación la tenemos precisamente en el bautismo, ¿verdad? Sí, hermana Olga, ¿eso le quiso decir? Sí, hermanito, sí, Sí. sí. Ok, sí, se le está cortando la... Y mi máquina está sumamente lenta también, así que eso tampoco está ayudando. Ok, aquí les puedo ver por lo menos los nombres. Sí, entonces, claro, yo también veo eso muy claro, lo veo yo de que este bautismo del que está hablando es el bautismo en agua. Y el bautismo en agua es la representación de la sepultura. No es un bautismo espiritual ni de ninguna otra índole. Entonces aquí Pablo nos está diciendo de que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, y es bautismo en agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Lo que quiere decir, como yo lo veo aquí, es de que es la salida del agua de nosotros, es precisamente esa resurrección para nueva vida, que, que es de la que hablaba nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, Juan 3:5 y Juan 3:7, que es que hay que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Entonces, este pasaje también me ratifica a mí eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? Amén, hermano. Ok. ¿Alguna duda, alguna de ustedes, hermanas? No. Ok. Era solamente que quería saber eso porque creo que este versículo es uno de los pocos relacionados al bautismo que creo que todavía no habíamos visto. Y quería dejarlo como de último para que este ate un poco de que verdaderamente sí es el bautismo donde nosotros verdaderamente nacemos, donde verdaderamente tenemos esa vida nueva.
Entonces, bien, nosotros hemos hecho un largo recorrido en esto del bautismo y nuevamente todo lo que he enseñado no es lo que hay que enseñarle a una persona para que se bautice, a una persona nueva. Esto lo he hecho a ustedes porque ustedes son conocedores de la palabra, son personas que ya tienen experiencia en la palabra, que enseñan en sus casas, a sus hijos. Muchos enseñan también dando estudios, prédicas. Tenemos varios hermanos que también atienden a veces a estos estudios. Aquí tenemos a la hermana Olga también, y también tenemos al hermano Roger, por ejemplo, y tenemos al hermano Edil, que también enseñan. Y la intención de este estudio no era como un curso para una persona nueva, porque bíblicamente no existe eso. Y muchas iglesias, muchas denominaciones, fuerzan a que la gente tome un curso de 3 meses, 6 meses, y he escuchado que hasta de año y medio, de 18 meses, antes de poder bautizarse. Que tienen que tomar el curso, tienen que entender el material para de allí poder bautizarse. Y no hay nada más alejado de la Biblia eso, porque como hemos visto en todos los pasajes, creías y te bautizabas de una. Ya después el Espíritu Santo obraba en ti en el convencimiento de muchas otras cosas, en enseñarte, en modificarte, en cambiarte. Pero eso es posterior. No es que hay que hacer un estudio para que vengas al bautismo y de allí es que continúes con tu vida cristiana. Porque ninguno de nosotros tenemos garantizado ni la vida nuestra y mucho menos la de los demás. Entonces, si yo estoy evangelizando y hay una persona que ya está lista y cree, bueno, nosotros lo tenemos que llevar a las aguas del bautismo, de una. Nosotros no sabemos si esa persona se pueda morir al día siguiente, a la hora de lo que estamos hablando, o al día siguiente, a la semana, a un mes, al año. Y tenemos que seguir son los ejemplos de la Biblia. Los ejemplos de la Biblia, todos y cada uno de ellos se bautizaron de inmediato. Como yo les dije, quizás Crispo pudo haber sido uno que creyó, pero por miedo a perder su estatus dentro de la sinagoga, como el principal de la sinagoga, puede que él haya creído, pero se quedó pensando todas las implicaciones. Puede que haya pasado eso. La Biblia no nos indica ni lo uno ni lo otro. Pero no importa, porque de todos modos están los otros 7, en que los otros 7 todos fueron inmediatos. Y analizamos el del carcelero Filipo, que es algo que verdaderamente, si no fuera necesario e imprescindible el bautismo, Pablo y Silas no hubieran puesto en peligro al carcelero de Filipos saliendo de la cárcel para ir a predicar en la casa de él, para que todos crean y que de allí salgan de la casa a bautizarse. Y estamos hablando de las horas de la noche donde muy probablemente el agua estaba helada. Entonces no hacía ninguna lógica eso. Y la única lógica como lo hace es de que el bautismo era tan importante para Pablo y Silas que decidieron irse con el carcelero a evangelizar a su familia, no esperar a que ellos salieran al día siguiente de la cárcel, sino que lo hicieron esa misma noche. Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos de tratar en la medida posible de que cuando estemos evangelizando, que la gente proceda con el bautismo lo antes posible. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? No. Ok. Todo este estudio lo hemos basado en esto, en el análisis de 2 doctrinas que existen. La doctrina de que solo creer salva, que esta doctrina indica de que se terminaría en condenación eterna si al creer le agregamos que es necesario el bautismo para nuestra salvación.
ya que estaríamos, según esta doctrina, incumpliendo con Efesios 2, del 8 al 10, que indica que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, de acuerdo a ellos, nosotros estamos en condenación eterna, por nosotros creer que el bautismo es para salvación. Eso es lo que piensan las grandes corrientes, porque digo las grandes corrientes porque la gran mayoría de los cristianos actuales en el mundo piensan que el bautismo es solo un acto de fe y de obediencia, que no es para salvación, que no es necesario para la salvación. Pero como nosotros hemos estudiado y hemos visto y hemos analizado y hemos escudriñado muy bien muchísimos versículos, y tenemos 4 principales que son nuestros bastiones, hemos visto que no es así y que consideramos de que el bautismo sí es importante, que es la parte de abajo que dice que el bautismo es imprescindible. Y en esta posición nosotros decimos que además de creer, también debemos confesar que Jesucristo es nuestro Señor, debemos arrepentirnos, debemos bautizarnos para el perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo, ya que todos estos, que es confesar, arrepentirse y bautizarse y creer, no son el tipo de obras a las que se refiere Efesios 2 del 8 al 10, y que es en este punto del bautismo donde nosotros renacemos de agua y del Espíritu, evitando así la condenación eterna. Entonces, evidentemente, entre creyentes que son muy dedicados al estudio de la palabra, porque son muy dedicados también los de las otras corrientes, los de las otras denominaciones, también son dedicados al estudio de la palabra. No tenemos unidad de la fe con respecto a este punto en particular. Y vimos que la raíz de la diferencia está en cómo se interpreta la palabra obras en esa frase que se recopila de Efesios 2 del 8 al 10. Y hablamos de que, bueno, que esas obras no son ese tipo de obras. Dimos varios estudios al respecto, que es algo que ustedes tienen que tener en mente en futuro cada vez que alguien le saque eso a colación, de que esas obras a las que se refiere Efesios 2 del 8 al 10 son las obras que los humanos hiciéramos para ganar el cielo por nuestros propios méritos. Esas son las obras a las que se refiere Efesios 2 del 8 al 10. No está especificado lamentablemente, pero así es como se debe interpretar para que haga entonces lógica con respecto a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y lo que dijo Pablo y Pedro con respecto al bautismo, porque si no, no haría lógica lo que ellos dijeron. Y esa es la única manera como haría lógica, considerando que allí en Efesios 2 del 8 al 10, obras son las obras que los humanos hacemos buscando ganarnos al cielo por nuestros propios méritos y no a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna duda, hermanas, hermanos, hasta este momento de lo que hemos dicho? No. Ok. Si tienen alguna duda, con todo gusto me detienen, ¿ok? No hay problema. Sí. Este es para que sea participativo. Varias veces repetimos lo siguiente, de que los que creen que el bautismo no es importante para la salvación, ellos están desobedeciendo a Hechos 2:38, están desobedeciendo Hechos 22:16, lo que enseña también Hechos 19 del 1 al 5, y sobre todo desobedecen nada más y nada menos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:16. Ya esto lo hemos visto muchas veces nosotros, y no lo voy a repetir, pero es algo que siempre tenemos que tener pendiente, que cuando alguien les quiera discutir a ustedes al respecto,
O si ustedes le quieren mostrar a ellos, estos son los versículos que ustedes tienen que mostrarles para que la Biblia sea la que les hable. Porque acordémonos de que verdaderamente, hermanos y hermanas, no somos nosotros los que convencemos a nadie. No es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad de hablar. Quien convence a las personas es el Espíritu Santo. Es Dios mismo el que hace la obra. No la hacemos nosotros. Nosotros solamente transmitimos mensajes. Y eso es lo que tenemos que aprender. A ser lo suficientemente humildes para reconocer eso y para siempre buscar, en vez de presentar nuestra astucia de presentar un tema, es mostrar la Biblia, mostrar qué dicen los versículos. Hay que dejar que los versículos sean los que le hablen a la persona. Ellos son los que le van a convencer. Los versículos y el Espíritu Santo son los que le van a convencer a la persona, no nosotros. No los maestros, no los eruditos, no los que hablan bien, los que hablan bonito, porque ustedes mismos saben, tienen mucha experiencia de lo que han visto, de muchos embaucadores que hablan muy bonito, pero que lamentablemente lo que hacen es que están engañando a la gente, y uno para sacarles dinero en algunos casos, otros porque verdaderamente es que están ellos perdidos y ellos sencillamente enseñan lo que saben. Y yo creo que ese es el caso de muchas denominaciones, que no es que lo hacen a propósito. Hay muchos que sí lo hacen a propósito, pero yo creo que la gran mayoría no lo hace a propósito, sino que sencillamente no conocen completamente del tema y están enseñándolo mal porque se los enseñaron mal a ellos. Y lamentablemente no han escudriñado lo suficiente para lograr entenderlo. Entonces, como ya yo le mencioné en una oportunidad, tenemos un trabajo. Nosotros tenemos una misión, cada uno de nosotros. Porque todos tenemos que preocuparnos por las almas de los demás. Esa es la única razón por la que Dios nos ha dejado en esta tierra. Porque si ya nosotros hemos llegado al punto del bautismo, hemos logrado la salvación. Si Dios no tuviera una misión para nosotros, sencillamente nos hubiera llevado en ese momento. Y estaríamos felices y contentos con Él en este momento. Pero Él nos enseña que tenemos una misión y que nosotros tenemos que buscar presentar el Evangelio a las personas que Él quiere que se los presentemos para que puedan esas personas en algún momento lograr la salvación. El problema es que nosotros no sabemos quiénes son. No podemos estar completamente seguros porque no tenemos a Dios diciéndonos, ok, ese que está allí, a ese le vas a hablar ahorita. A veces sucede así, pero no es la generalidad. Entonces nosotros tenemos que buscar la medida posible de esparcir el Evangelio en la mayoría posible que nosotros, en la mayor posibilidad que tengamos, tomando en cuenta si la persona está cerrada, si no está cerrada, si quiero ir, no quiero ir. Y el hecho de que una persona, porque a veces nosotros mismos nos cerramos y decimos, no, esta persona no me va a oír, porque ella nunca me ha escuchado. Pero no, Dios obra en los corazones de cada quien y los tiempos hacen cambiar a las personas, las situaciones. Entonces, una persona con la que usted haya hablado y que a lo mejor hasta le trató mal, porque usted trató de hablarle de Dios, la siguiente vez, o 2 veces, o 3 veces, o a los 6 meses, al año, puede que sea totalmente distinto y esa persona esté ya con el corazón dispuesto y la mente abierta para escuchar y escuchar a Dios. Mi hermano José Flores está conectando. Muy bien, así que nuestro trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros aquí presentes, el trabajo de la hermana Olga, el trabajo del hermano Roger, el trabajo del hermano Edil, el trabajo de la hermana Alba, de la hermana Ana,
de María de los Ángeles, del hermano José que se acaba de conectar. Tenemos un trabajito para usted, hermano José, que se acaba de conectar. De la hermana Ero que se está tratando de conectar. De la hermana Iracema y de todos nosotros en la congregación virtual y de todas las iglesias de Cristo. Tenemos ese trabajo, así también como el trabajo de cada uno, nuevamente los de la iglesia de Cristo, y que haya renacido verdaderamente de agua y del Espíritu, o sea, toda persona, nosotros aquí, y todos los que hayan renacido en el mundo de agua y del Espíritu, tenemos esa función nosotros de evangelizar, y no solamente evangelizar a los que no han oído el Evangelio, y a los que no han creído, porque hay unos que han oído, hay unos que no han oído del todo. Tenemos que llevarles la palabra, sí. Hay también los que han oído pero no han creído todavía. Tenemos que seguir hablando con ellos, tenemos que seguir llevándole el Evangelio. Pero sobre todo, tenemos un trabajo mucho mayor, porque nosotros tenemos que evangelizar a toda esa cantidad de creyentes que fielmente se congregan y adoran a Dios, pero que no se han bautizado correctamente según Hechos 2:38, para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, por desconocimiento, por malas enseñanzas de sus propios maestros, que están perdidos, están velados. Entonces, para mí es duro pensar en eso, porque yo vine a los pies de nuestro Señor Jesucristo por una radio cristiana bautista. Y para mí es duro de que después de varios años caigo en cuenta cuando empiezo a escudriñar de que esa parte estaba mal, que la están enseñando mal y que por ende no están obteniendo ellos la salvación de acuerdo a como nos enseña la Biblia. Están fallando en un paso muy importante. Y lo malo es que cuando uno se los muestra, tienen ellos toda una cantidad de leguleyadas al respecto y empiezan a hablar de que si el griego, que si la unión de las palabras y toda una serie de cosas, y empiezan a imaginarse doctrinas de que sí, de que es un bautismo espiritual, etcétera, etcétera, el que recibimos cuando creemos y hacemos la oración del pecador, tal es que esa oración del pecador no existe en la Biblia. Eso sí es antibíblico, eso no está en la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es creer, no dice cree y ora, no dice cree y haz la oración tal o cual del pecador. Entonces, me da mucho dolor porque es que es gran cantidad de personas que son creyentes, porque son creyentes en nuestro Señor Jesucristo, son creyentes de la Biblia, pero en este tema están completamente velados, no lo entienden. Y cuando se lo buscamos presentar, muchas veces se ponen bravos y se molestan y claro, sacan una que otra razón, las razones que ellos usan, pero verdaderamente es mucho más sencillo, es mucho más abierto, es con entender estos 4 versículos que yo les digo de Marcos 16:16 y Hechos 2:38, Hechos 22:16 y Hechos 19 del 1 al 5. Ya con eso es suficiente para que como que les abra el entendimiento. Y esos fueron los que a mí me abrieron el entendimiento. O sea, yo decía, aquí hay algo raro, esto no concuerda con lo que yo veo de que la salvación es en el momento de creer. Aquí veo yo que la salvación es en el bautismo. Ellos no lo pueden ver. Entonces me da mucha pena porque es mucha gente que está tan próxima, pero que no han llegado. Y que ellos creen que ellos están bien. Entonces, hermanos, ¿alguna duda de lo que he dicho? ¿Alguna pregunta? Yo estoy hablando, pero sí me gustaría que participen un poquito más. La hermana Alicia, creo que le vi la mano levantada y se me olvidó
y no me detuve. Hermana Alicia. No, está bien, hermano. La bajé porque ya me está pasando la de Moisés. Pero ahorita voy a dar es un comentario nada más, hermano. Ajá. Como cuando estamos hablando de la palabra de una persona, ya sea que tenga conocimiento, esté bautizada, o por ejemplo que ella piensa de esa manera, que no es necesario el bautismo. Uh-huh. Nosotros tenemos que seguir hablándole a esa persona, que eso no nos desanime, porque muchas veces yo he escuchado comentarios que dicen, si esa persona no te entiende, no quiere escucharte, déjala ahí entonces y ve con alguien más. Porque como quiera la semillita la estamos dejando ahí. Uh-huh. Y puede ser que nosotros no nos quiera escuchar, no quiera obedecer en ese momento, pero puede llegar una persona diferente y a lo mejor entonces sí. Así es. Así que eso no nos debe desanimar, al contrario, nos debe de motivar más a seguir adelante. Amén. Eso era mi comentario, hermano. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Orar por esa persona. Orar por esa persona. Orar por su entendimiento. Orar porque el Espíritu Santo obre en esa persona, porque acordémonos, es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios en esa persona la que le hace entender. Y capaz que en el plan de Dios, en ese momento en particular que usted le está hablando a la persona y que la persona no le quiere hacer caso y a lo mejor hasta le maltrata, no es el momento. Pero de todos modos nosotros estamos, como dice la hermana, esparciendo la semilla. Que cayó en el suelo rocoso, no importa. Volvemos a sembrar la semilla. En algún momento ese corazón puede ser fértil. Solo Dios decide eso. Pero nosotros estamos prestos y dispuestos a esparcir. Lo que tenemos que tener cuidado es de nosotros no entorpecer la obra del Espíritu Santo por nuestro actuar. De que a lo mejor nosotros nos pongamos bravos o seamos muy intensos a veces. Yo tengo la tendencia a ser a veces capaz que intenso. Entonces, hay que hacerlo con mesura, pero hay que decir las cosas. Hay que decir lo que es pecado, hay que reconocerlo. No es tampoco que vamos a adorar la píldora. Porque muchas veces cuando uno está hablando con las personas, entonces les empiezan a hacer a unos preguntas como para ver qué pensamos nosotros de esto, de aquello, o como para decirle, ve, ustedes están equivocados porque ustedes piensan esto. Estamos hablando del bautismo, estamos hablando de Jesús, y nos sacan algo sobre el grupo LGBT, Y, Q, K, Z, lo que sea, todas las letras del abecedario. Entonces, hay que decir las cosas, pero también hay que tener cuidado. O sea, ante todo antes de hablar con alguien, también encomendémonos al Espíritu Santo, encomendémonos a Dios, oremos. La oración es lo más poderoso que hay en todo sentido. Oramos antes, a veces oramos durante, cuando la conversación está tensa, distinta. Pidan la ayuda del Espíritu Santo para que obre en ese momento y les dé las palabras correctas y el actuar correcto. Y después, sobre todo, cuando ya dejaron la semilla allí, que a lo mejor cayó en terreno rocoso, a lo mejor cayó sobre espinas, terreno con espinas, no importa. Tenía un pequeño comentario, hermano. Sí, hermano. Yo creo que nosotros como cristianos debemos ser muy sutiles en cuanto a estos temas, en que las personas a veces no puedan comprender, y así como usted acababa de decir, orarle primeramente mucho a Dios. Siempre que vayamos a tratar estos temas, ponerlos primeramente en manos de Dios para que sea el mismo Dios que nos ayude, porque de esta manera nos ayuda a que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Así que siempre debemos de buscar la ayuda de Dios, siempre a través de la oración. No solamente para el tema del bautismo, para cualquier tema o cualquier persona que vayamos a evangelizar. Siempre que vayamos a salir debemos de, o con la persona que vamos a hablar, siempre ponerle en manos de Dios, para que cuando lleguemos a ella, pues Dios es el que va, el Espíritu Santo va a hacer el trabajo, la obra. Nosotros solamente vamos a ser los voceros de ese evangelio. Yo creo que cuando actuamos de esta manera, yo creo que todas las cosas se dan, hermano. A veces yo sé que nos da como cosa, pues, el ver que las personas a veces no quieren entender,
Por ejemplo, primera de Pedro 3:21 dice el bautismo que corresponde ahora no salva, y hay uno que le quitan la S, dicen que no salva. Entonces debemos ser a veces muy prudentes y mirar, como dice segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir, y así que entonces mira todas estas pautas y poder mostrarle a las personas para que ellos en realidad pues puedan entender esa verdad. Ese es mi comentario, hermano. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Y un tema, ay, se me está pasando esto, se me soltó. Sí, y el día de ayer estuvimos en un seminario, la hermana Alba y yo, en un seminario con su hermano dicta estos seminarios y tiene una serie de estudios con respecto a discipulado. Y nosotros lo que tenemos que buscar es esa persona de paz, que es lo que se llama, que es la persona que está dispuesta y que es a la persona que cuando uno va a un vecindario, es la persona que casi todo el mundo conoce allí, es la persona de influencia, el líder. Y que cuando nosotros vamos a esa persona, si esa persona nos recibe la palabra, esa persona es la que va a hacer el crecimiento exponencial en toda esa área. Entonces, sí, nosotros evangelicemos a todas las personas que tengamos a la mano, pero siempre buscando a esa persona que es la que está lista, que es la que Dios tiene con el corazón ya dispuesto, que es esa persona con la que Dios ya le ha trabajado. Y ahí es donde vamos a ver nosotros las maravillas del Evangelio fructificándose. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hay que tener en cuenta que si vemos ahí en la parábola del sembrador, solamente el 25% era fructífero. Entonces, si nos aparece eso mismo porque a veces hasta menos nos aparece en la gente que contactamos, no nos desanimemos porque Dios paga por el trabajo, no por resultados, porque los resultados son de Él. Los Amén. resultados son... Amén. Pero sí también nosotros tenemos que también ir buscando las maneras de que ese resultado sea bueno también. Pidiéndole a Dios en oración, por un lado, para que nos muestre a dónde debemos ir. Yo he pedido mucho por un avivamiento de fe en Latinoamérica. Mucho, mucho, mucho he pedido. ¿Por qué? Porque yo veo esos avivamientos de fe en África, en que un predicador va a una región y en un mes tienen 3.000 bautismos. Ahora, nosotros tenemos un problema en Latinoamérica que es la religión que prevalece, ¿no? Que es la que nos tiene alejado de eso. Que esa religión más bien ha entorpecido toda la obra verdadera de evangelización, la verdadera obra de evangelización. Pero no obstante, creo que el mecanismo que usa tu hermano, el hermano Sixto Rivera, es un excelente, una excelente, no metodología, pero una excelente forma de hacerlo. ¿Okay? Y veamos a ver si en algún momento, cuando yo lo estudie más a detalle y esté con él más tiempo, quizás después que tome el curso, capaz que lo dicto aquí para todos ustedes también. Sería excelente que usted lo dé acá, hermano. A mí me gustaría hacer eso porque sé que nosotros podemos lograr ese avivamiento en Latinoamérica. Y Latinoamérica está en el punto en que necesita ese avivamiento para salir adelante. Y yo estoy plenamente convencido que nuestros pueblos están como están, sufriendo lo que estamos sufriendo, porque la gente está alejada de Dios. Eso es lo que yo personalmente creo. Y creo que, nuevamente, es nuestra función, es nuestro trabajo. No debemos olvidarnos de la compasión de las almas.
Nosotros hemos sido bendecidos por Dios en darnos este entendimiento de cómo es la salvación para lograrla y de allí buscar mantenerla. No es un proceso fácil, pero sí lo es. O sea, depende cómo se vea. Si usted verdaderamente se apega a Dios, le va a ser relativamente fácil, a pesar de toda la cantidad de problemas que puedan haber y surgirle en el camino. Pero tenemos que tener esa compasión, ese dolor por esos hermanos. Así como yo siento ese dolor por los hermanos bautistas, tenemos que sentirlo por todos, por los gobernantes. Ok, nos quejamos, sí. O sea, ¿qué situación la de Venezuela? Por lo que Chávez hizo en Venezuela y de ahí que dejó a Maduro para que fuera peor inclusive la situación. Igual, yo creo que la situación hubiera sido igual de grave con Chávez, solo que Chávez era mucho más político y más hablador y caía bien y más chistoso. Pero esa situación de Venezuela, uno no tiene por qué odiar a esas personas, a esos gobernantes. Son personas que Dios quiere que oremos por ellas. Y sí, me duele. Yo he perdido también mucho allá en Venezuela, en propiedades y todo. Y sobre todo que he perdido a mi país. Un país tan bello, tan hermoso y con tantos recursos. Pero de todos modos nosotros tenemos que orar por los gobernantes, orar por esa serie de cantidad de personas que están practicando religiosidad, pero no que verdaderamente tienen una relación con Dios, para que verdaderamente todas esas personas, incluyendo los gobernantes, logren su salvación. Qué hermoso sería, por ejemplo, que se conviertan los líderes de nuestros países, los presidentes de nuestros países y los dictadores de nuestros países, se convirtieran y empezaran a trabajar tomando siempre en cuenta a Dios. De inmediato salen adelante esos países, se los aseguro. Pero bueno, estamos en lo que estamos y sencillamente lo que nos toca a nosotros es orar, pero sí tener mucha compasión y estar en oración por cada uno de ellos. Siempre encomendándonos al Espíritu Santo cuando hagamos labor de evangelización. Eso es muy, muy importante. Alguien, por favor, que lea... yo tengo aquí un pasaje, pero es otro. Que lea 2 de Timoteo 1:7, por favor. Ya veo lo que es. Amén, hermano. Uy, estamos en tiempo. 2 de Timoteo, lo voy a leer de aquí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y vayamos a Apocalipsis de una vez, Apocalipsis 21 del 5 al 8. Amén, hermano. Ok, hermana Ana. Del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los idolatras y que es la muerte segunda. Ok. ¿No me... Muy bien. Es que hubo una parte que no escuchamos bien, pero de todos modos el texto está ahí en la pantalla y yo me imagino que el resto también lo leyó en sus Biblias o lo leyó en la pantalla. Ajá. Sí, hermano. Sí, ok. ¿Sí escucharon entrecortada a la hermana Ana? Un poquito. Ok, un poquito. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué concluimos nosotros de esto?
¿Qué concluyen ustedes, hermanos y hermanas, de esto, de estos dos pasajes? De Apocalipsis 21, del 5 al 8 y el que leímos anteriormente de Timoteo. Que no hay José. que ser cobarde. Que no hay Ajá. que ser cobarde. Me encanta como el hermano Edil lo dice con esa fuerza. Hay que Amén. ser pilas. Sí. Pero muchas veces somos cobardes para evangelizar, ¿sí o no? Eso sí. ¿Eh? O sea, yo lo reconozco. Y eso que yo evangelizo en la calle, pero lo reconozco que sigo siendo cobarde. A veces con familiares, con amigos. Pero los cobardes no entrarán al cielo. Entonces, Dios nos pide que seamos valientes, a que nos esforcemos. Tenemos un trabajo que hacer para Él. Y ese trabajo para Él es mucho más importante que nuestro trabajo secular. Es mucho más importante que el trabajo que nos trae la comida. Porque si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, vamos a tener todas las otras cosas por añadiduría. Pero nosotros primero nos queremos preocupar de nosotros para después hacer la obra del Señor, cuando ya estemos bien, cuando tenga suficiente dinero, cuando tenga suficiente tiempo, cual cosa nunca sucede porque el tiempo, el enemigo es tan astuto que tenemos tantas maneras de distraernos, o él tiene tantas maneras de distraernos, que nosotros caemos en las trampas a cada rato caemos en las trampas. Daniel, Sí, hermano. debemos de ser entonces cobardes para comer, porque por eso estamos gordos. ¿Ve? Acuérdate también de que la gula también es un pecado. Entonces, bueno, pero tampoco, bueno, sí lo es. O sea, comamos, pero también comamos mesuradamente, porque también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Amén. no es solo nuestro. Nosotros no, es más, estas manos no son mías. Este cerebro con el que yo estoy hablando y está comunicándoles a ustedes, esto no es mío, esto es de Dios. Todo mi ser es de Dios. Pero nosotros nos creemos que nosotros dominamos las situaciones, que estamos nosotros en control o que nosotros debemos estar en control. No es así. Pertenecemos a Dios, nos hemos entregado a Él y debemos actuar acorde a eso. Es difícil. Yo lucho con eso. Pero eso es lo que debemos hacer. Control. Así es. Entregar el control a nuestro Dios. Surrender se dice en inglés. Someterse. You, Daniel, you need to surrender to Jesus. Amén. Y todo el tiempo. Pero todo el tiempo. 24/7. Bueno. Y hermana Alicia también, porque ayer no la vi. Ah, hermana Alicia, no estuvo ayer por allá. ¿Dónde no me vio, hermano? En la iglesia. Es que va llegando. Hermano, hoy aterricé. ¿Ve? Hoy aterrizó. Ah, con razón. Claro, por eso estoy aquí presente. Apenas llegó. Claro, hermano. Ay, Apenas no llegó. quiero ver si Yo me trajo quería tamales. quedar más, pero no me fue posible. Sí. ¿Cómo está su papá, hermana Alicia? Es mi hermano. ¿Perdón? Es mi hermano. Ah, ¿su hermano es el que estaba enfermo? Sí, gracias a Dios, hermano, por preguntar. Y al segundo día de haber llegado allá, fui a visitarlo y pude hablar con el doctor y me dijo que le iban a dar de alta el siguiente día. Okay. Pero cuando fuimos por él dijo que no, porque se había puesto mal otra vez por la noche. Entonces tuvimos que esperar hasta que él dijera y ya gracias a Dios ahora cuando yo me regresaba ya está en la casa. Está más o menos estable ahí. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Muy bien. Sí, gracias a Dios, hermano, a todos por las oraciones. ¿Dónde él vive? Vive en la ciudad de Mexicanos. Muy bien, voy a parar la grabación. ¿Dónde está la grabación? Sí, porque